Hermanos, Dios les bendiga en este mediodía. De verdad, como dije al principio, es un placer, un gusto volverles a ver. Y como le dije la semana pasada, hermanos, les dejé una tarea. Vamos a estar estos domingos que vienen hablando sobre la carta a Colosenses. Voy a invitarles, hermanos, a abrir su Biblia ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hermanos, versículos del 3 al 8. Vamos a estar meditando en esta tarde. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Si tú tienes otra versión, yo voy a leer hacer esta lectura. Es otra versión la que yo manejo, pero no importa, tú tienes la misma allí en tu hogar, en tu casa, y los que están aquí, hermanos, pueden acompañarme con su vista a esta lectura de Colosenses. Dice la siguiente manera, hermanos, permítanme un poquito. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, perdón. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio, que les ha llegado. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. Tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes, él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Y en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes una predicación que he titulado Los frutos del Evangelio. Déjenme les hablo un poquito de la iglesia de Colosenses, hermanos. De verdad, creo que es una de las iglesias más increíbles que aparecen en el Nuevo Testamento. La fundación de la iglesia de Colosenses, hermanos, es única, de verdad, es diferente a todas las demás iglesias que fundó Pablo. Porque déjeme decirle algo, la iglesia de Colosas, donde era este lugar, pues se llama los Colosenses, la iglesia de Colosas, hermanos, fue formada de la nada, realmente de la nada. ¿Y a qué me refiero que fue formada de la nada esta iglesia? A que, hermanos, ninguna persona llegó con la intención de predicar en esa ciudad. Es decir, Pablo, según los estudios que se han hecho, hermanos, Pablo jamás llegó a pisar Colosas. Algunos piensan que fue fundado por Pablo, hermanos, pero realmente esta iglesia no fue fundada por Pablo, porque Pablo, según algunos estudios que se ha hecho, Pablo nunca llegó a pisar esta iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia de Colosas? Y es lo que me encanta, hermanos, de esta iglesia. La iglesia de Colosas, hermanos, fue fundada directamente por el evangelio de unas personas que escucharon en otra ciudad. Es decir, hermanos, en Colosas nadie llegó como Pablo, que llegaba a las ciudades a predicar el evangelio. En esta ciudad, hermanos, en este lugar, nadie llegó de esta forma. Probablemente, hermanos, algunos colosenses se convirtieron en Éfeso. Con el tercer viaje, en algunos de los viajes de Pablo, que Pablo predicó en Éfeso, hermanos, algunos que habitaban en Colosas andaban en Éfeso. Y cuando escucharon el mensaje de la salvación de Pablo, probablemente alguno de ellos se acercó a escuchar y se convirtieron. ¿Qué pasó con estos que se convirtieron, hermanos, en Éfeso? Probablemente regresaron de la ciudad de Éfeso y entraron a su lugar de origen, a su ciudad de origen, al lugar donde ellos vivían, y empezaron a predicar el nuevo evangelio y las nuevas de salvación que ellos habían escuchado en otra ciudad. Y estos creyentes, hermanos, que llegaron a Colosas, empezaron a predicar el evangelio. Y el evangelio impactó tanto, hermanos, a esta ciudad de Colosas, por gente que ni siquiera dice la Biblia, por creyentes comunes como usted y como yo. Y de esta forma, hermanos, en la ciudad, en la región, en el lugar de Colosas, fue plantada una iglesia. Por eso le digo, hermanos, que esta iglesia de Colosas es una iglesia espectacular desde el punto de vista, porque fue fundada, hermanos, por creyentes sinceros que escucharon el mensaje en otra ciudad, y que el mensaje de Dios impactó tanto sus vidas, que el evangelio impactó tanto sus vidas, que empezaron a predicar
lo que ellos escucharon, lo que ellos comprendieron, lo que ellos supieron en su lugar de origen, donde ellos vivían. Y después de tiempo, hermano, no dice después de cuánto tiempo, pero sí dice que después se fundó la iglesia de Colosas por esos hermanos que se fueron impactados por la predicación del Evangelio. Hermanos, ¿por qué quise predicar la carta a Colosenses? Porque Colosenses, hermanos, es una iglesia, creo que el mejor ejemplo del poder del Evangelio en una iglesia. El poder del Evangelio transformando el corazón de las personas. El poder del Evangelio, hermanos, llegando al corazón de cada uno de nosotros y transformando lo que somos. Creo, hermanos, que la carta a los Colosenses refleja la iglesia, una iglesia fundamentada realmente en el Evangelio, en la palabra del Señor. Y este impacto, hermanos, llevó a que se fundara una iglesia en este lugar. Hace rato, hermanos, iba con Isaac, uno de los niños de la iglesia. Le dije, acompáñame, fuimos a la tienda. Y me venía diciendo él, oye, ¿hay muchas iglesias por aquí? Le digo, sí, hay bastantes iglesias. Le dije, pero una de las primeras que hubo en este lugar fue esta iglesia Sinaí. Y duró mucho tiempo como misión y después se convirtió en iglesia. Llevamos, gracias a Dios, 20 años como congregación ya formada. Pero lo que me llamó la atención, hermanos, que venía platicando con él, que caímos en 20 él y yo, que veníamos platicando, es que a lo mejor de aquellas personas que fundaron la iglesia ya no se encuentran con nosotros, probablemente ya fallecieron, algunos de ellos ya fallecieron, están en la presencia de nuestro Dios, otros emigraron a hacer otra obra en otro lugar. Pero el Evangelio, hermanos, sigue siendo predicado. Y el Evangelio, hermanos, hace que esta congregación y las congregaciones donde se encuentren sigan permaneciendo de pie. La palabra de Dios es la que es el sustento de cada iglesia y debe ser el sustento, hermanos, de nosotros, y debe impactar tanto nuestra vida que debemos de seguir predicando el Evangelio. Ese es el mismo Evangelio, hermanos, que predicamos, el mismo Evangelio que impactó la vida de Colosas, es el mismo Evangelio que seguimos predicando. Ese es el mismo Evangelio, hermanos, que debemos de impactar nuestras vidas, que sigue impactando lo que somos. Es el mismo Evangelio que proporciona, hermanos, la salvación al pecador. Pero hoy muchos, hermanos, hoy en día, muchos lo hemos escondido y lo hemos dejado de predicar. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, dos cosas importantes, hermanos, que quiero mostrarles acerca del Evangelio. Dos cosas tan importantes del Evangelio que tenemos que tener presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nosotros. La primera de ellas, hermanos, es la forma en que actúa el Evangelio. Es la forma en que el Evangelio impacta la vida de las personas y impacta nuestra vida. Y quiero que me acompañen a los versículos del 6 al 8, hermanos. Vamos a iniciar al revés esta predicación, primero del 6 al 8, luego vamos en el siguiente punto del 3 al 5. Pero vamos a leer versículos del 6 al 8 que dicen de la siguiente manera. Permítanme. Que les ha llegado, y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día que oyeron, comprendieron de veras la gracia de Dios, y tal como comprendieron en Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel siervo de Jesucristo a favor de ustedes. Hay tres cosas, hermanos, que aparecen en esta proclamación del Evangelio que impactó la vida de los colosenses y que sigue impactando nuestras vidas. La primera de ellas dice, el Evangelio que ustedes, ¿qué? Escucharon, oyeron. Y hermanos, no nos dice en esta porción quién fundó la iglesia. No nos dice, hermanos, quiénes fueron fundadores de esta iglesia, quién puso la primera piedra en la iglesia de Colosenses. No nos dice quiénes fueron estos hermanos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el Evangelio llegó a estas personas, a esta comunidad, porque alguien predicó el Evangelio y unas personas escucharon. Escucharon las buenas nuevas de salvación. Es importante, hermanos, las personas que predican el Evangelio. Dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no va
a alguien y les predica del Evangelio. Pero es aún más importante, hermanos, el Evangelio mismo. Porque, hermanos, una iglesia y su vida no se sostiene por sí misma, no se sostiene por sus fuerzas. La vida de una iglesia no se sostiene, hermanos, porque ellos tienen la capacidad de sostenerse. La vida de una iglesia y la vida suya y la mía se sostiene por el poder del Evangelio que nosotros hemos oído. Por eso podemos permanecer de pie aún y seguir en nuestra vida como creyentes. El Evangelio, hermanos, llegó a ser parte de esta iglesia y todo comenzó por el oír. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y quiero que se imagine esto o que recuerde esto. ¿Recuerda quién le predicó el Evangelio? ¿Recuerda quién le predicó el mensaje de salvación? Probablemente fue sus padres, su familia, un desconocido, un hermano de alguna iglesia. Pero demos gracias a Dios por esas personas que nos predicaron y que oímos la predicación de este Evangelio tan precioso, tan hermoso. Porque, hermanos, el Evangelio sigue impactando la vida cuando se escucha, cuando se oye. Porque es el Evangelio, hermanos, que puede transformar un drogadicto a un predicador de verdad. Es el Evangelio, hermanos, que puede transformar una familia deshecha a una familia completa, funcional y amándose unos a otros. Es el Evangelio, hermanos, es la palabra de Dios que puede transformar y cambiar al más vil pecador y hacerlo sentar a las mesas con los príncipes del pueblo de Dios. Y todo, hermanos, viene por el oír. Tan pequeña palabra, pero tan grande, que hoy es por eso que estamos aquí en este momento nosotros. Y que tú también puedes escuchar hoy el Evangelio que estás en tu casa, en tu hogar. Pero no solamente es el oír, dice Pablo a los colosenses, porque también comprendieron, oyeron, dice, y comprendieron el verdadero mensaje de la gracia del Señor. Porque no solamente es oír, sino también comprender. No es suficiente, hermanos, solamente escuchar, solo escuchar la palabra, ya que hay quienes, hermanos, puede entrarles por un oído y salirles por el otro. Y quiero que vuelva a pensar también, y tú también que estás en tu hogar, vuelve a pensar, ¿cuántas veces tuvieron que predicarte el Evangelio? ¿Cuántas veces tuviste que escuchar la salvación de Dios para comprenderla? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿Te insistieron demasiado? ¿3, 4, 5 años? Pero al fin comprendiste el Evangelio. Al fin pusiste atención. Comprendiste el Evangelio que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y siempre es una lucha constante el Evangelio. Porque, hermanos, el Evangelio es un choque de verdad, y eso hay que verlo así, hermanos. Cuando usted predica la palabra de Dios, o cuando usted, antes de convertirse, lo que pasó fue lo siguiente: hubo un choque en usted, un choque en sus preceptos, en su forma de ver la vida, en su forma en que le enseñaron la religión, su forma de vivir, su forma de actuar con la verdad del Evangelio. Es como un ferrocarril que chocó con algo, hermanos, y cuando la palabra, usted la escuchó, chocó con todas estas concepciones que usted tenía. Pero ¿qué pasó? Comprendió lo que era la verdad. Y aquí en la iglesia hay una hermana que siempre me acuerdo de ella, porque dice ella que le enseñaron y decía, no, es que la palabra de Dios no dice eso, y ella leía y leía, y no, es que creo que los testigos le estaban enseñando, no me acuerdo quién le estaba enseñando, pero decía la hermana, no, es que eso no dice la Biblia, y empezó a leerla sola, y se dio cuenta de la verdad del Evangelio. Porque, hermanos, este choque siempre se presenta en nuestras vidas, y hoy en día también se presenta como creyentes. El choque del pecado que hay en nosotros es la barrera, hermanos, para la palabra de Dios, pero hay que ser obedientes y hay que dejarnos y abandonarnos en manos de Dios para comprender realmente las verdades espirituales, las verdades del Evangelio en nuestra vida, y que esta verdad actúe en nosotros. Pero para eso, hermanos, Dios tiene que convencerlo de pecado.
Dios tiene que tocar primero su corazón para que pueda comprender el Evangelio. Tiene que Dios, hermanos, ablandar su corazón, tocar su corazón para que pueda comprender realmente el Evangelio. Y en este proceso, hermanos, la tercera cosa que aparece en el poder del Evangelio es aprenderlo. Y dice en la siguiente versículo, hermanos, el cual aprendieron, creo que así dice la versión de Reina Valera, en el siguiente versículo. Hermanos, el Evangelio se fundamenta en lo que usted aprende, en lo que usted comprende, lo que escucha, lo que comprende, y el Evangelio se fundamenta en lo que aprende de él. Y me gustó una frase que encontré, que se la voy a decir. Dice de la siguiente manera: solamente podemos decir que hemos aprendido al poner en práctica lo que se oye y lo que se comprende. Vuelvo a repetirlo. Solamente podemos decir, hermanos, que hemos aprendido al poner en práctica lo que se escucha y lo que se comprende. La pregunta es, hermanos, ¿impactó tanto el Evangelio su vida que pone en práctica lo que usted ha entendido de él? ¿Impactó tanto el Evangelio su vida que el Evangelio dice, hermanos, que hay que amar y perdonar? ¿Lo comprendió tanto que lo pone en práctica? ¿Lo comprendió tanto que lo lleva a la práctica? Porque, hermanos, el Evangelio debe llevarse a la práctica. Cuando se pone en práctica lo que se aprende, hermanos, el Evangelio da fruto en nuestras vidas. ¿Y saben lo que pasó en la iglesia de Colosenses, hermanos? Lo que ellos comprendieron y aprendieron, lo pusieron en práctica. Y cuando lo pusieron en práctica, hermanos, fundaron una iglesia. La pregunta es, hermanos, ¿ponemos en práctica lo que hemos aprendido del Evangelio? En el actuar, en el predicar, en las acciones. Hermanos, la iglesia de Colosas, al igual que cada iglesia en la actualidad, o cada creyente en la actualidad, debe mantenerse firme aprendiendo en la palabra y un constante crecimiento. El creyente, hermanos, jamás deja de aprender. El creyente jamás deja de crecer. Puede usted tener 90 años y no va a dejar, o no debe de dejar de aprender y de crecer en el Evangelio aun cuando tenga 90 años. No puede dejar de crecer en el Evangelio aun cuando tenga 99, 100 años. Porque el Evangelio, hermanos, cada día nos enseña cosas nuevas, porque la palabra de Dios nos enseña cada vez cosas nuevas para poner en práctica y llevarlas a cabo. En la iglesia ha habido hermanos muy grandes que a lo mejor ellos no pueden, hermanos, salir a predicar el Evangelio, pero me gustaba mucho porque ellos nos decían: no puedo salir, pero yo me quedo a orar por ustedes, o yo oro desde mi casa por ustedes. Y desde la casa ellos oraban, hermanos, por la iglesia y por los hermanos, por el pastor. Se pueden hacer todavía muchas cosas por la obra del Señor, aun cuando usted sea grande. Se puede aportar incluso para misiones cuando es jubilado. Pero, hermanos, nunca se deja de hacer ni de aprender cosas para la honra y para la gloria del Señor. Este es el impacto que tuvo el Evangelio en la iglesia de Colosenses. Y hermanos, es el impacto que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la segunda cosa, hermanos, vemos el impacto que tiene el Evangelio al escucharlo, al escucharlo, al comprenderlo y al aprenderlo. Pero la segunda cosa que me llama mucho la atención en este pasaje, hermanos, es que cuando este Evangelio se comprende, se entiende, se dan frutos de la salvación. Y la segunda cosa que quiero compartir con ustedes son estos frutos de la salvación. Versículos del 3 al 5, hermanos. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio. Si usted es observador, hermanos, hay tres cosas que Pablo generalmente se presenta en sus cartas diciendo, o tres frutos de la salvación en las cuales
Pablo habla a la iglesia, que son frutos de la salvación presentes en la iglesia de Colosenses: la fe, el amor y la esperanza. Pablo, hermanos, siempre utiliza, por ahí dicen, esta trilogía: la fe, el amor y la esperanza. 3 frutos que cada iglesia debe de tener. 3 frutos, hermanos, que cada creyente debe de tener en su vida. La fe, hermanos, dice que se produjo. La fe que se produjo, hermanos, en los Colosenses no era una fe sencilla, sino una fe puesta en Cristo. Una fe verdadera. La fe que trae salvación. Una fe no puesta en una estatua. Una fe no puesta, hermanos, en cosas irreales. Una fe puesta en Cristo. Esa es la fe, hermanos, que se produce en la salvación. La fe que descansa en Cristo. Y esta fe, hermanos, no se limita a creer lo que uno quiere creer. Porque a veces, hermanos, decimos: tengo fe, pero solamente cree lo que le conviene. Y hay creyentes, y hay pastores, y hay iglesias que se predica solamente la mitad de esta fe, la mitad de la fe que le conviene. Pero esta fe, hermanos, no se reduce solamente a creer lo que nos conviene. Esta fe tampoco se reduce, hermanos, o se limita a obedecer lo que queremos. Porque a veces somos muy obedientes, pero cuando nos conviene somos obedientes en la palabra. Pero cuando no nos conviene, eso lo pasamos por alto. Esta fe no se limita a obedecer solamente lo que nos conviene. Esta fe no se limita ni se sujeta, hermanos, a creer lo que viene en el futuro. Porque esta fe es presente. Esta fe que se vive, hermanos, usted ya la tiene presente en Cristo. Y para todo creyente de cualquier época, hermanos, Cristo y la verdad del Evangelio es donde descansa su fe, en la unión con Cristo. Y Pablo utiliza la expresión creer en Cristo, dentro de Cristo. Se podría traducir, hermanos, la fe que está dentro de Cristo. Miren, es que les explico, Pablo siempre dice, no sé si ustedes se han fijado cuando Pablo habla sobre estar en Cristo y la fe en Cristo. Es como si tuviéramos un recipiente y ahora que usted cree en Cristo, que tiene esta fe, Dios lo toma y lo mete dentro de este recipiente que es Cristo. Usted ya no está a un lado de Cristo. Usted ya no está por encima ni por debajo de Cristo. Usted está en Cristo, metido en este recipiente que es Cristo. Su vida y lo que usted hace y lo que usted atesora y todo lo que usted es, está dentro en Cristo. Es como si Dios lo hubiera tomado de este mundo y lo hubiera puesto en este recipiente que es Cristo y lo hubiera puesto dentro de Él. Usted está dentro en Cristo. Y toda su esfera y todo donde se desarrolla y todo lo que está en su ambiente y lo que usted puede producir en su ambiente es Cristo, porque está en Cristo. Y esta, hermanos, es la fe que Dios ha puesto para estar en Cristo, para vivir en Cristo, para mantenernos en Cristo, para fluir, para estar en Cristo. Esta es la fe, hermanos, que los colosenses tenían. Y esta fe, hermanos, les llevó a impactar y a fundar una iglesia donde nunca se predicó el Evangelio. Y esa es la fe, hermanos, que nosotros deberíamos de tener porque tenemos la salvación. Espero que cada uno de nosotros tengamos esta fe porque viene con la salvación. Y no solamente la fe, el amor. El segundo elemento de estos frutos, hermanos, es el amor. El amor, hermanos, que solamente vale en Cristo. La fe, hermanos, se ve reflejada en el amor. Esta trilogía que menciona Pablo va en conjunto, hermanos, va unida una con otra, va entrelazada una con otra. Esta fe, hermanos, solamente se ve a través del amor. Porque, hermanos, ¿cómo profesamos nuestra fe? ¿Cómo llevamos nuestra fe a que las personas la puedan ver allá afuera? ¿Cómo podemos decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo? Con el amor. Con el amor, hermanos, podemos hablar de nuestra fe.
Con el amor podemos impactar la vida de otras personas. Porque esta fe, hermanos, no es una fe mística y real. No es como aquellas personas que solamente esperan un milagro egoístas para sí, sino que el amor nos lleva a practicar esta fe día tras día. El amor nos lleva a vivir esta fe día tras día. El amor nos lleva, hermanos, a impactar la vida de las personas con esta fe que vivimos. El amor, hermanos, es parte fundamental de la vida del creyente. El amor es parte fundamental de una iglesia. La fe verdadera, hermanos, dijo en Santiago, dice, hermanos, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Hermanos, podemos mostrar no se puede, mostrar una fe sin las obras de amor. Es imposible. ¿Cómo usted va a mostrar su fe sin las obras del amor? ¿Cómo un creyente, póngase a pensar, cómo un creyente puede mostrar su fe sin las obras del amor? Sin las obras, es imposible mostrar nuestra fe sin las obras. Es imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque incluso el acto de predicar el Evangelio es un acto de amor. De verdad, hermanos, no se ha puesto a pensar esto. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted le habla a una persona, eso es un acto de amor. Está practicando el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios porque está cumpliendo uno de sus mandamientos, y el amor al prójimo porque no quiere que esa persona se vaya a la condenación. Cuando usted, hermano, regala un folleto, está practicando una obra de amor. Cuando usted, hermano, pone a todo volumen su música cristiana para que la gente la escuche, está practicando una obra de amor. Cuando usted, hermanos, ayuda a una persona con una despensa, a un necesitado, está practicando obras de amor. Cuando usted habla bien de una persona, está practicando obras de amor. Pero tenemos cuidado, hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces practicamos todo lo contrario. En vez de ser obras de amor, son obras de condenación, de maldad. Pero ese es uno de los frutos en el impacto del Evangelio. Y la tercera cosa que aparece y que menciona Pablo es la esperanza. La esperanza, hermanos, que trae consigo la salvación. Y no es, hermanos, una esperanza como el mundo hoy la ve, un optimismo hacia el futuro. Hoy, hermanos, la esperanza que muchos profesan es un optimismo al futuro. Decir, todo va a estar bien en el futuro. Vienen cosas mejores para nosotros, vienen cosas mejores para ti. Tú solamente cree, ten esperanza. Esa esperanza, hermanos, que habla Pablo en esta carta, no es esa esperanza optimista. Si hablara de esta esperanza optimista, hermanos, estaría muy rebajado el Evangelio, de verdad. Si hablara, hermanos, de un triunfo basado en lo que uno puede hacer, es decir, ten esperanza en ti mismo. Tú puedes lograr las cosas. Si te lo propones, vas a alcanzarlo. Esa esperanza, si predicamos esa esperanza, hermanos, es una esperanza barata. Si se predica esa esperanza, hermanos, es una esperanza que no está fundamentada en el Evangelio. Si se predica esta esperanza, hermanos, es una esperanza errada, errónea. Y tampoco es la esperanza, hermanos, en deseo de cosas que quiero que pasen en el futuro. En decir, yo estoy con la esperanza de que voy a tener un mejor trabajo en el futuro. Estoy con la esperanza que el día de mañana voy a tener una mejor casa que la que yo hoy tengo. Si rebajamos, hermanos, a esta esperanza, el Evangelio, estamos fritos. Porque la esperanza de la cual habla el Evangelio, hermanos, es más profunda y más penetrante de esta vida hasta la eternidad. La esperanza, hermanos, en la cual está fundamentada el Evangelio y da frutos en la vida del creyente, esa esperanza firme que hoy vivimos y que tenemos la certeza que en algún momento la viviremos en la eternidad. La esperanza, hermanos, fundamentada en Cristo. Esa esperanza que hoy usted vive. No está esperando el futuro, porque esa esperanza ya la tiene hoy, porque Cristo vive en su vida como creyente. Y algún día se culminará esta esperanza en el futuro, cuando veamos a Dios cara a cara en la gloria. Esa esperanza llegará al final. Pero no es una esperanza barata, hermanos, un optimismo al futuro.
porque puede que no venga también el futuro para su vida, pero esa esperanza es firme, y esa esperanza usted ya la tiene en Cristo, y lo va a hacer llegar hasta la eternidad. No es una esperanza que está rebajada como hoy muchos predican, es una esperanza, hermanos, que está fundamentada en cosas palpables y verdaderas que hoy usted ya tiene en Cristo. Comprendí algo de la esperanza, hermanos. Cuando se espera y se tiene un fundamento firme, hermanos, esto produce la esperanza. Vuelvo a repetirlo. Cuando se espera algo y se tiene un fundamento firme, eso produce esperanza. Pero cuando se espera algo y no se tiene un fundamento firme, esto produce desesperación. Esto produce ansiedad. Vuelvo a explicarlo. El creyente tiene una esperanza firme, una espera firme, algo palpable, algo tocable, algo que ya tiene, que es Cristo. Es por eso, hermanos, que podemos esperar sobre una base firme. Pero si no tuviéramos esta base, si quisiéramos esperar sobre una base que se está tambaleando, que se está cayendo, ¿cree que eso le va a producir esperanza al futuro? Creo, hermanos, que eso en vez de producir esperanza, una base firme, va a producir desesperanza, va a producir angustia, va a producir ansiedad en nuestra vida. Y es lo mismo que pasa en cada creyente en nuestra vida personal, hermanos. ¿Dónde está su base de la esperanza? Cuando usted tiene una base firme para esperar, hay esperanza. Pero cuando usted no tiene una base firme para esperar, hay ansiedad. Y la predicación del Evangelio, hermanos, nos da una esperanza tan firme que produce esta esperanza hacia el futuro y hacia la eternidad, que es Cristo, que ya lo tenemos. Hermanos, ¿puede ver tan grande lo grande que es el Evangelio? A veces pensamos que el Evangelio solamente es predicarlo y ya, y decir que Cristo murió en la cruz, hermanos. El Evangelio conlleva una gama tan grande de su gracia, de su misericordia, que a veces pasamos por alto y pensamos que es tan simple ser creyentes, y es que es tan normal ya venir a la iglesia, y es que es tan normal estar en un culto de oración. No, hermanos, si vemos lo que el Evangelio hace en nuestras vidas y Cristo a través de él, viviríamos impactados todos los días de nuestra vida, viviríamos diferente. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. La iglesia, hermanos, de los colosenses fue una iglesia de creyentes impactada profundamente por el Evangelio, que reflejó en sus vidas los frutos de esta salvación. Y al igual que ellos, hermanos, nosotros debemos procurar que el Evangelio impacte nuestras vidas día tras día, seguirlo predicando con pasión y reflejar la fe, el amor y la esperanza que Cristo ha puesto en nuestros corazones en esta salvación. Y eso, hermanos, es tarea de cada uno de nosotros y es tarea de cada iglesia. Les invito a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, porque su palabra nos habla, porque podemos darle gracias, Señor, porque en algún momento de la vida, en algún instante, usted tuvo el deseo, el placer, Señor, tomó, Señor, la decisión de salvar nuestras vidas. Gracias porque el Evangelio, Señor, que se predicó, impactó nuestras vidas y hoy podemos estar aquí, pero rogamos, Padre, que seamos instrumentos en sus manos para esa predicación del Evangelio, como hemos visto, Padre, en la carta de los Colosenses, a esos creyentes que con fervor, con amor predicaron y fundaron esta iglesia, Señor, de los Colosenses. Así de igual forma, Padre, utiliza nuestras vidas para impactar el lugar donde nos encontramos con el Evangelio. Que los frutos, Padre, de esta salvación que usted nos ha dado puedan verse reflejados en nuestra vida, el amor, la fe, la esperanza, Padre. Y que podamos, Padre, servirle con todo el corazón, Señor. Bendiga esta congregación, bendiga a los hermanos presentes, bendiga a los hermanos ausentes, bendiga, Padre, a los hermanos que hoy nos acompañan a través de su casa en redes sociales, Señor. Y que, Padre, esta palabra penetre en nuestro corazón, se lo rogamos, y que podamos llevarlo a la práctica día tras día. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.